bendiga a todos, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, si no se me olvida, 26 y versículo 29 vamos a estar viendo en principio. Después ya estaremos leyendo otros pasajes. Vamos a estar ahí. Mateo 26, 29. Vamos a estar trabajando en ese, basándonos en ese versículo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículo 29. Nos dice de la siguiente manera: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quisiera que mi amada esposa Diomedes pues tenga la bondad de guiarnos en un tiempo, en un momento de oración para que el Señor tome control. Amén. Ese es un texto que lo hemos usado, un versículo lo hemos usado infinitas veces, cantidad de veces, y que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Pero hoy estaremos recordando la instalación de uno de los actos que yo considero más solemnes y significativos que compartió el Señor Jesucristo con sus discípulos antes de volver al Padre, o sea, después de haber resucitado y ascender a los cielos. Lo que conocemos los cristianos como la cena del Señor, la mesa del Señor, la Santa Cena, y también lo conocemos como la comunión. Hoy estaremos viendo, Dios mediante, el tema sobre esas ideas, la esperanza suprema de los hijos de Dios. Ustedes dirán, ¿y para dónde que usted nos quiere llevar? Porque me está hablando de la Santa Cena, me está hablando de un tema como que está como distante, pero verán que no. La esperanza suprema de los hijos de Dios. ¿Y qué mejor oportunidad para que pensemos un poco, hermanos, sobre la esperanza por excelencia de los hijos de Dios, la cual se encuentra expresada de manera categórica por el mismo Cristo en el versículo que acabamos de leer? O sea, esas palabras fueron del Señor Jesucristo. Cuando trato de enseñar, me gusta dar los mayores detalles que estén a mis manos para que la gente lo asimile, para que todo el mundo lo asimile. Algunos dirán, bueno, pero a veces son cositas sencillas que ya no las sabemos. Sí, pero yo tengo compasión por aquellos que todavía no las saben. Aprendí de una profesora que tuve, secular, que ella decía, vamos a repetir un poco sobre la lección que dimos ayer. Y algunos compañeros del aula, como es lógico, a veces un poco rápido, decían, profesora, pero eso no lo aprendimos bien. Entonces la profesora le respondía así, yo me imagino que sí, que se lo aprendieron. Pero si hay uno que no lo captó, es mi compromiso que hoy lo aprenda. Y por eso yo soy como muy detallista. Sé que todos, asumo, entienden la palabra suprema. Me gusta sobre los temas explicar algunas cositas. La palabra suprema, creo que todos la entienden, ¿verdad?
Pero, por si acaso, por lo que explicaba, alguno tiene dudas, buscaba una definición y encontré la siguiente. Suprema o supremo, es un adjetivo, ¿verdad?, que expresa el grado más alto o que no hay nada superior en su especie. O sea, ¿qué quiere decir? Que está por encima de todo. Y creo que es importante que expresemos esto. Y voy a dar una explicacióncita también del mismo tema sobre la expresión o frase hijos de Dios. Recuerden que el tema es, ¿cuál es? Entonces estoy definiéndole cada detalle que pueda traer cierta duda. La frase expresada sobre los hijos de Dios, es importante que la aclaremos, es oportuno. Recordar que la esperanza de la que trataremos hoy es exclusiva para los hijos de Dios. ¿Ok? Para los hijos de Dios, no para la humanidad en general, que sí son o es criatura de Dios. ¿Entienden eso? ¿Está claro? Esa esperanza de la que vamos a hablar es para los hijos de Dios, no para todas las criaturas de Dios. Hay una marcada diferencia entre la criatura de Dios e hijos de Dios. El Evangelio de Juan nos aclara en ese sentido cuando dice, Juan 1, 11 y 12, que lo hemos estado martillando en estos días, ¿verdad? Edwin ha estado enfatizando en la clase bíblica. Dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esos son los que son hijos de Dios. Y agrega, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Estamos claros en el sentido de quiénes son los hijos de Dios, a los que la Biblia se refiere. Porque la gente cree por ahí que todo el que respira es hijo de Dios. Pero no es así. Me imagino que si estaban atentos al versículo que leímos en principio y continúan todavía despiertos, estoy seguro que ya todos sabrán que hoy hablaremos del regreso de Cristo por su iglesia. Yo me imagino que se han ubicado ya. Amén. Entonces ven ustedes por qué escogimos el versículo, ¿verdad?, que leímos, 29, el Señor hablando de la Santa Cena, hablando ahí, estando compartiendo con ellos. O sea que hay una relación íntima entre el compartir la cena y la segunda venida de Cristo. Lo engrapan ahí, lo amarran. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es que cuando nosotros estamos celebrando, conmemorando, recordando esa ceremonia que celebró el Señor Jesús con sus discípulos, no solo debemos tener en cuenta que allí se graficó más bien el drama del Calvario, donde Él fue sacrificado, dice el texto, molido por nuestros pecados, derramada su sangre en la cruz y todo eso, sino que Él dijo que la tomaría nuevamente con sus hijos, con su iglesia, en el reino eterno del Padre. ¿Ok? Entonces, ubicados ya, veremos a continuación lo que hemos definido como evidencias de su regreso. Porque la gente, ustedes vieron hoy en el examen que nos estaban dando, que para mí fue muy fuerte ese examen, me puso a sudar, yo estaba, porque yo hacía más de 20 años que no me sometía a un examen. Lo rechazaba incluso en la empresa para la cual trabajaba. Me decía, no, que tienen que ir a coger una que yo qué, digo, yo cojo las instrucciones que me van a dar porque yo no acepto examen. Ya,
a esta altura. Bien, le tengo fobia ya a los exámenes. Vamos a ver algunas evidencias. La gente vive pidiendo señal o que le digan, demuéstrame eso de que Cristo viene. Vamos para allá. En primer lugar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es seguro que Cristo vendrá primero porque Él mismo lo dijo en reiteradas ocasiones y circunstancias. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí le creen a lo que Cristo dijo? Amén. Gloria a Dios. El que no cree lo que Cristo dijo está perdiendo su tiempo. ¿Ok? Él mismo lo dijo. Ese es el primer concepto que exponemos, que esa es una de las evidencias. ¿Qué dice? Vamos al Evangelio según San Juan otra vez. Capítulo 14 y versículo 3. Le dijo a sus discípulos, y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dijo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, eso lo dijo de manera categórica, eso no es inventando, el Señor lo dijo. Y como cantamos el coro, yo no sé si ustedes de verdad lo cantan o lo narran, si Él lo dijo, yo lo creo. Leímos el versículo, ¿verdad? Que también Él citó. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Vendrá o no vendrá? Me imagino que el Señor Jesús está deseoso de compartir con nosotros esa copa nuevamente. Ahora, yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos realmente listos para participar en esa boda ese día. Es un buen momento para pensarlo. Otro texto que podemos utilizar es Juan capítulo 16 y versículo 22. Él hace una pregunta que debiéramos hacernos a cada uno de nosotros. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No, ese es Lucas 18, versículo 8, la última parte. El que le cité es este que va ahora. Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis, hermanos, este versículo yo les recomiendo que lo señalen con algo, porque ese versículo es una bendición. Para mí ha sido una bendición. Pero también vosotros ahora tenéis tristeza. Refiriéndose a los discípulos que él les decía que se iba. Juan 16, 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Porque el gozo en la eternidad, como dice el término, será para siempre, será eterno. Allí no habrá llanto ni dolor, dice la Biblia. Allí no habrá esas penurias de enfermedades, ni esas sorpresas, ni esas muertes repentinas, porque allí estaremos en la presencia, disfrutando de la presencia del Señor mismo, y todo será la bendición del Señor. Amén. Hermanos, pudiéramos continuar citando textos de la Biblia donde el Señor Jesús se expresó sobre su retorno. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que dar otras evidencias, ¿verdad? En segundo lugar, decimos que es seguro que Él vuelve porque la Biblia lo dice. ¿Y cuántos creen lo que dice la Biblia? Si no creen lo que dice la Biblia, no entremos en discusión. No pierdan tiempo. Porque en eso es que nos estamos basando. Yo creo 100%
en todo lo que dice la Biblia. Porque la Biblia lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ella presenta la realidad sobre la segunda venida de Cristo como Rey soberano, no como el manso cordero que fue crucificado cuando vino la primera vez, sino como el Rey que viene con autoridad y poder para reinar sobre todas las naciones del mundo. Veamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que los profetas predijeron que el Señor enviaría a alguien de la propia nación de Israel, que no solo sería el ungido de Dios, sino Dios mismo. Jeremías 23, 5 al 6 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿De quién está hablando ahí la palabra? ¿Quién es el único justo, el único rey justo, verdad? El único que hará justicia en este mundo, sino Jesucristo. El único. Lo demás es historietas falsas. Otro versículo que ustedes conocen muy bien, se cita mucho, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Isaías 9, capítulo 9, ¿verdad?, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Hijo de Dios, Jesucristo, volverá a establecer un reino justo. Otro texto que podemos referirnos del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ven ustedes que la primera parte habla de la primera venida de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice? Hija de Sión, alégrate, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero ¿cómo? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un rey, vendrá a ti. Pero la segunda parte, ¿cómo dice que vendrá? ¿Estaban siguiendo? Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz de las naciones. ¿Y qué más? Y su señorío será, ¿cómo? De mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esta quebradera de arco y todas esas cosas, lo que está hablando es de que cuando Cristo venga, enfrentará a todos los reinos de este mundo en lo que se conoce la guerra de Armagedón o del Valle de Megido, que también aparece ese otro término.
Esto para solo citar, hermanos, algunos textos, pero ustedes buscan en el Antiguo Testamento, se buscan una concordancia bíblica o qué sé yo, y van a encontrar cantidad de textos que hablan sobre la segunda venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, las primeras indicaciones de su segunda venida aparecen en los evangelios, donde Cristo mismo declara explícitamente que volverá. Citamos algunos versículos, ¿verdad? Ya nosotros hemos hablado sobre este tópico, pero podemos referir algunos textos más. Por ejemplo, el mismo Señor instó a las personas a que se prepararan porque Él volvería de modo inesperado. Dice como ladrón. La parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Mateo capítulo 25, verso 1 al 3. Marcos 13, 35 y 36. Él volverá. Lucas capítulo 21, versos 34 al 36. También prometió regresar para llevar a los suyos y recompensarlos. Mateo 25, 31 al 46 y Juan 14, 1 al 3. Pero además, en el momento de su ascensión, ustedes recordarán que los ángeles dijeron a los discípulos que estaban allí quedados así como perplejos, como decimos, ¿verdad? Estaban allí asombrados, como decimos en nuestro lenguaje muy dominicano, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que han visto ir, así como lo han visto ir, así mismo volverá. ¿Verdad? Así mismo volverá. Otros escritores del Nuevo Testamento, inspirados o dirigidos por el Espíritu Santo, explicaron aún más las enseñanzas de Cristo, o las ampliaron, ¿verdad? Escribieron que vendría en gloria para juzgar a los incrédulos, a Satanás y sus huestes malignas, e incluso a la tierra, dice la Biblia. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10. Y el capítulo 2, y segunda de Pedro, perdón, capítulo 2 y verso 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12, también corrobora lo que acabamos de decir. Apocalipsis 19, 20, hasta el capítulo 20 y versículo 3, ratifica o confirma lo que estamos diciendo. Hermanos, la Biblia nos habla claro, nos dice que Él vendrá en las nubes para reunir eternamente a todos los redimidos. ¿Luego de qué? Luego de resucitar a los muertos en Cristo primero y congregarlos en el aire con los cristianos que estén vivos al momento de su regreso. Luego recompensará a todos por su fidelidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 hasta el 57. Y segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 al 17, que habla precisamente de la resurrección de los muertos en Cristo que sucederá primero. ¿Está claro esa parte o tienen duda? La Biblia lo enseña, hermanos. En tercer y último lugar, quiero ir medio rapidito porque tenemos también la Santa Cena. En tercer lugar, es seguro que Él vuelve, y póngame atención a esto, porque el cronograma que nos dejó el Señor al respecto se ha estado cumpliendo al pie de la letra. ¿Oyeron esto? El cronograma que el Señor dejó se está cumpliendo punto
por punto. Esa es la tercera razón que tenemos para decir que no hay duda de su segunda venida. Todos aquí yo entiendo que saben lo que es un cronograma, ¿verdad? Pero como dije antes, por si acaso, un cronograma es más o menos una representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo. Usted dice, bueno, yo voy a, ¿qué? Voy a coger vacaciones, voy de viaje, me voy. Usted hace un cronograma de ese plan que usted tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si va a dejar a alguien en la casa, hacer eso. Y usted lo va graficando, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que se monte en el avión o la guagua, si es para el interior que va. O en el vehículo. Entonces, lo que estamos diciendo es que ese cronograma que el Señor nos dejó se está cumpliendo punto por punto. Los que tengan duda, sigan los acontecimientos mundiales. Si le pidiéramos, hermanos, cualquiera de ustedes o yo ahora mismo, a Mateo, uno de los principales discípulos de Jesús y autor del evangelio que lleva su nombre, que nos diga algo al respecto del cumplimiento de los indicadores que dejó el Señor como señales de su regreso, ¿qué piensan ustedes que nos respondería? ¿Qué diría Mateo si lo cuestionáramos ahora? Yo no lo voy a poner a que coja mucha lucha, sino que vayan, los que tengan Biblia, vayan a Mateo capítulo 24, versículos 5 hasta el 14. Y ahí vamos a ver la opinión de Mateo, el escritor sagrado. La vamos a ver ahí, la opinión de él. Yo le voy a servir de intérprete a Mateo ahora, porque él no habla español. Aunque algunos dicen que ese será el idioma del cielo, es muy probable. Dice Mateo, pongan atención, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Y entonces vendrá el fin. ¿Vieron qué respuesta más contundente dio Mateo a lo que le preguntamos? ¿Han estado sucediendo esas cosas que dijo Mateo? Pregunto, ¿han estado sucediendo esas cosas que dijo Mateo? Entonces eso es evidencia de que Cristo vuelve. Claro, el Evangelio da la advertencia. Habrán estas cosas, pero no se lleven que no necesariamente es el fin. Aparecerán por allí, dicen, no, que apareció un Cristo, apareció Dios, apareció. ¿Cuántas apariciones han oído ustedes en los últimos tiempos? En una mata, en una qué sé yo qué, por allí montado, otra cosa, y que vayan para que vean que es Dios hablando. ¿Cuántos hombres se han levantado que ellos son el Cristo? Y han terminado haciendo un desastre con la humanidad. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jim Jones?
y de David Corey, ¿recuerdan? Los Estados Unidos. Definiéndose como dioses, como el Cristo, como el profeta. ¿Y cuántos andan por ahí que dicen que Él es el Cristo revelado ahora? Evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Pero Mateo da mucha más información, hermano, sobre eso. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿En qué punto estamos ahora mismo? El mundo está cogiendo fuego por las cuatro esquinas y nosotros no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Todo el mundo se está preparando para pelear, para enfrentarse. Y la iglesia durmiendo sin predicar el evangelio, hermano. Cristo está a la puerta y no nos estamos dando cuenta. Y habrá pestes. La pregunta que pudiéramos hacernos, ¿y habrá más pestes todavía? Y habrá hambres, habrá hambre. Veía en esta semana que dice que hay alrededor de un 35 a un 40% de niños a nivel mundial que no tienen una comida completa en el día. Pero agrega más, Mateo dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Hermano, la tierra está temblando todos los días, a todas horas en el mundo entero. En el mundo entero. Los que tienen la mala práctica de dormir desnudos, pónganse ropa, que tienen a veces que salir huyendo rápido. Ustedes están enterados de los últimos sismos que han habido, ¿verdad? O sea, cada rato, todos los días. Que la falla de qué sé yo Juan, que la falla de San Andrés, que la falla de qué sé yo quién. Parece que ese Andrés no es tan santo porque se mueve de mala manera. ¿Qué más? ¿Qué más dice Mateo? Dice que terremotos en diferentes lugares. ¿Y todo esto será qué? Principio de dolores. Y dice que también los entregarán a tribulación y los matarán. En estos días escuchaba también, en uno de esos programas que vemos cristianos, no sé cuánto ven a veces esa sección, el mundo cristiano, algo así, que dan informaciones de lo que pasa en el mundo. El hermano allá dice que lo ve. Y hablaba de un pastor y su esposa y un niño en China, que él decidió salir a predicar el evangelio, cueste lo que le cueste. Ahí está prohibido predicar el evangelio de manera pública, porque el que lo encuentran, ¿qué le pasa? Dice hermano, operación guillotina allá atrás. Y ese pastor, su esposa, decidieron, van a salir, pero ellos están escondidos. Si lo encuentran, hermano, va a ser una tragedia grande. Oremos por eso. Pero no solo en China. En el mundo hay muchísimas naciones donde usted no puede manifestarse como cristiano. Porque eso le cuesta su tiempo aquí en la tierra. Tribulación. Y seréis aborrecidos de la gente y a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Yo espero que ya no lleguen más. Confío en que ya no lleguen más. Que Cristo llegue antes.
y engañarán a muchos. Mucho cuidado, mucho ojo ahí, amados hermanos. Dice que engañarán a muchos, porque son sagaces, son hábiles. Adán y Eva no creían nunca que se iban a dejar engañar de que de una serpiente, una cosa así. La subestimaron. Hermanos, no subestimemos al enemigo. Engañarán a muchos. No nos expongamos al engaño. Donde sabemos que hay peligro, no nos acerquemos. Engañarán a muchos. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Y engañarán a muchos. Y hay otra parte que agrega Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este texto, en la mayoría de los casos, lo usamos para decir que yo antes colaboraba mucho, por ejemplo, con el que tenía necesidad. ¿Verdad? Que lo usamos mucho así. Un necesitado. En estos días vi también algo muy jocoso, ¿verdad? No en el país, pero fuera. No recuerdo ahora mismo dónde fue. Pues yo cambio mucho el disco duro mío, ¿no? Para no cargarlo demasiado. Yo voy sacándole cosas. Pero recuerdo la idea. Un pedigüeño que le llamaban el millonario, porque se hizo de millones pidiendo, y ya lo reconocían así, pero él no deja de pedir. Entonces, todas esas son acciones que usted calcula, ¿verdad? Cuando ve a alguien pidiéndole, que dice que no tiene un brazo, pero lo que lo tiene es por aquí atrás, doblado y cuestiones, entonces eso se da. Por lo menos quien les habla conoció una señora en la Isabel la Católica, que yo tuve mucho tiempo trabajando por ahí, que era una pedigüeña, una ancianita ya. Y todo el que la conocía, los que la conocíamos, sabíamos que ella lo mínimo que tenía eran como 4 casas que la rentaba, pero ella seguía pidiendo. Entonces, pongo esos ejemplos, hermano, no para que endurezcamos el corazón, ellos son responsables de esas acciones. Cuando usted pueda tenderle la mano a alguien que usted ve que necesita, no cierre el corazón. Pero lo que le digo es que ese texto generalmente lo usamos para eso, para decir, bueno, como hay tanto malicioso, yo no le voy a dar a nadie. Pero ese texto va más allá de ahí, de esa aplicación. Ese texto está diciendo que debido a la maldad, muchos dentro de las iglesias, su fe se enfriaría, desmayaría, decaería, porque estamos en un mundo tan malvado que ofrece tanta oportunidad para hacer las cosas que a Dios no le agrada, que podemos caer. Eso fue lo que el Señor le criticó a la iglesia en Éfeso. Eso fue lo que el Señor le reclamó a esa iglesia, como oíamos anoche que nos lo recordaban. Tú eres una iglesia maravillosa, trabajadora, hacen todo, aplica la Biblia, tiene sana doctrina, todo eso. Pero tienes un gran problema, que has dejado el primer amor. Te enfriaste de esa fe que había en ti. Hermanos, que la maldad de este mundo no permita que nosotros nos enfriemos. Por eso dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre viniera, ¿hallará fe en la tierra? Porque la situación que estamos viviendo es bastante difícil. Mateo 24, 29 al 31, y estamos ya en la colita. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aparecerá el Hijo del Hombre, viniendo ¿cómo? En las nubes, con gran poder y gloria. Juan, el apóstol y escritor sagrado, quien fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y de 3 pequeñas cartas, así como del Apocalipsis, él hace algunas precisiones a manera de conclusión. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 12 al 17. Él sencillamente está revelando lo que el Señor le manifestó en esa visión que él tuvo en la isla de Patmos, de donde escribió el Apocalipsis. Él vio que el Señor le dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Bienaventurados, felices, dichosos. Y agrega otro versículo un poquito fuerte, pero que está ahí. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. He enviado mi ángel, está hablando acerca de Juan el escritor, a quien él hizo la revelación. ¿Para qué? Para que lo enseñen en las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice el Señor, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿cómo? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Juan cierra el tema, hermanos, y a la vez la Biblia con un deseo personal de él, al cual yo me adhiero. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio dice estas cosas. Ciertamente vengo en breve. Amén. Dice Juan al final. Así sea, ¿verdad? Y le reitera. Sí, ven, Señor Jesús. Yo digo lo mismo que Juan. Y lo he repetido. Deseo que el Señor venga. ¿Y tú, amado hermano, desea que el Señor viene? ¿O está con tu agenda full que no te da tiempo ni siquiera para tratar con Él nada? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Y los que pudieran estar pensando, el hermano lo que vino fue a leernos versículos. Sí, a eso fue que vinimos. A leer textos bíblicos para que el Señor nos ayude a pensar en las verdades que hay en la palabra sobre la segunda venida, sobre su retorno, que puede ocurrir en cualquier momento. Y el que no esté listo le pasará igual que las 5 vírgenes insensatas que encontraron la puerta cerrada, y como ocurrió en los días de Noé también, que se cerró la puerta del arca y por eso se ahogaron una gran cantidad. Y lo mismo ocurrirá con el retorno, el segundo retorno de Cristo a esta tierra. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y nos preparemos cada día para ese momento, que pudiera ocurrir en cualquier instante, pero puede durar todavía mucho tiempo, porque el Señor no dijo cuándo. El Señor no